El micrófono soltó un chillido seco y la bandeja volvió en alto, intacta, como un trofeo de burla. Aquí no contratamos manos temblorosas. Dejó caer Claudia, la directora de imagen, y la frase se deslizó por el salón de mármol como un vaso que raspa la mesa antes de quebrarse. Las cámaras giraron con un zumbido leve hacia la mesa principal, donde las copas temblaron apenas por el eco del acople, y alguien soltó una risa dura que no llegó a sonrisa. La luz blanca hacía brillar los cubiertos como pequeñas cuchillas, y en la punta del salón el CEO se mantuvo inmóvil, los dedos juntos sobre el mantel, mirando sin intervenir, como si observar fuera parte del protocolo. La bandeja, plato de entrada con crema suave y lámina de hierbas, regresó al pase sin una sola marca de cuchara, cargada por un camarero que evitó cruzar la vista con nadie, y dejó el metal sobre la barra con más fuerza de la necesaria. El golpe fue corto y preciso, un clic que duplicó la humillación. Claudia sostuvo la esquina de la bandeja con 2 dedos y sonrió de lado, esa media sonrisa de catálogo que aprendió a usar como sello, y la dejó visible lo justo para las cámaras. 2 hombres en la mesa principal se inclinaron uno hacia el otro y murmuraron una broma que nadie pidió repetir. La nueva cocinera, Lucía, secó el vapor de su frente con el dorso del brazo y apretó el trapo como si pudiera ordenar así el pulso. Volvió a bajar la mirada al cuchillo, a la tabla, a la línea de platos esperando su turno. Respiró hondo y no respondió. El salón estaba frío a pesar de la multitud. El mármol devolvía el aire como si lo filtrara, y la música de fondo, esa lista inofensiva que ponen para que nada distraiga, no alcanzó a tapar el roce de las cámaras moviéndose. Risas secas, pensó cualquiera que no fuera ella, porque en la sala las carcajadas de etiqueta se vuelven dientes. El CEO se inclinó apenas hacia su lugar a la derecha, como si pidiera contención sin decirlo, pero no levantó la mano. Una copa de vino rozó la base y dejó un círculo granate. El aro quedó perfecto, una diana silenciosa. Lucía recogió la bandeja con calma y la devolvió a la zona caliente, midiendo con ojos de calle esa frontera donde el ridículo queda pegado. Nadie pronunció su nombre, nadie necesitó hacerlo. El acople del micrófono y la bandeja intacta ya lo habían hecho por ellos. Lucía respiró otra vez, ahora más despacio, y contuvo el impulso de contestar con algo que cerrara la escena. Aprendió que hay silencios que hacen menos daño que una réplica. Bajó la vista, sí, pero no la apagó. Dejó que sus ojos recorrieran el salón como una cámara sin prisa, contando gestos, memorizando quién miró y quién disfrutó. El hombre de las gafas redondas que masticó sin hambre, la mujer del vestido esmeralda que acomodó la servilleta 2 veces para no mirar directo, el periodista con la pluma suspendida sobre la libreta, esperando un titular servido. En la mesa principal, Mateo, el hijo adoptivo del CEO, rozó con el pulgar un medallón bajo la solapa, gesto pequeño que a cualquiera le pasaría inadvertido, salvo a ella, que sintió en el pecho el tirón de un espejo. Sin pensarlo, su mano fue a la blusa y palpó la otra mitad oculta, ese borde irregular que conocía mejor que la palma de su mano. La cadena estaba tibia, pegada a la piel por el calor de la cocina, y el metal respondió con esa frialdad terca que tienen los objetos que no olvidan. «No mires tanto», se recordó, y aún así volvió a él. Mateo no hablaba, apenas inclinó la cabeza como quien confirma para sí mismo que aquello que toca sigue ahí, y dejó el medallón caer de nuevo contra el pecho con un roce seco. Claudia, a 2 sillas del CEO, mantuvo la sonrisa cargada de perfume y control, como si regir la escena fuera un deporte. Las cámaras se posaron un segundo en Lucía, en su cuello húmedo, en la firmeza con que tomó otra sartén, y siguieron con obediencia el movimiento de Claudia cuando ésta alzó el vaso para brindar por la fusión que marcará un antes y un después. Lucía no brindó.
Se quedó de pie en su lado del mundo, con los dedos firmes ahora sobre el mango caliente, ajustando fuego, sal, tiempo, y anotó sin libreta los rostros que se sostienen solos y los que necesitan coro para sentirse grandes. El mármol devolvió su reflejo difuso y, por un instante mínimo, la vibración del medallón bajo la tela le recordó que hay piezas que buscan su sitio incluso en las casas ajenas. No era momento de hablar. Era momento de ver quién aplaudía por costumbre y quién aplaudía por miedo. Y ella, silenciosa, lo vio todo. El pasillo largo del orfanato volvió a su memoria sin pedir permiso, con ese olor a desinfectante barato mezclado con sopa aguada que se quedaba pegado en la ropa. Allí, en la cuna de metal, había un brazalete de plástico con un código en tinta negra que se borraba con el roce. Lucía lo sostuvo con manos pequeñas, sin entender entonces que ese número sería borrado también de los papeles. Promesas vagas la envolvieron como mantas raídas. Fue lo mejor. Olvida ese capítulo. No mires atrás. Voces de adultos que nunca daban nombres. Ella había creído a medias. Había guardado bajo la almohada un medallón partido que una mujer apurada le dejó antes de desaparecer, y lo frotaba como quien busca calor en un vidrio frío. Años más tarde, cuando preguntó, recibió mensajes cortos con palabras borradas, una carta rota que terminó en el cesto antes de terminar de leerse. «Estás exagerando», fue la frase que más se repitió, incluso de bocas que ella pensó amigas. Cada línea de aquel recuerdo le caía encima ahora mientras picaba cebolla en la mansión y trataba de poner distancia entre el ruido del presente y la sombra de aquel pasillo. El brazalete no estaba, pero el medallón sí, partido en dos, y ella había aprendido a guardarlo con piel y silencio, como si esconderlo fuera parte de su contrato con la vida. Cuando alguien decía que los recuerdos se desvanecen, ella se tocaba el cuello y comprobaba lo contrario. Y aunque nadie lo supiera, aunque en la mansión le repitieran que era solo una cocinera temporal, ella caminaba con el peso de esas mitades buscando encajar. El contrato lo tenía claro: 6 meses, sueldo justo, sin beneficios extras. Aún así, era lo único que podía sostenerla frente a la renta del cuarto húmedo y la deuda médica que crecía cada vez que su tía respiraba con dificultad. Frente al fogón se repetía en voz baja: 6 meses y me voy, como si escribirlo en humo pudiera cambiar el calendario. Sabía que estaba arriesgando más de lo que debía al aceptar trabajar en un lugar donde cada gesto era observado por cámaras y asistentes de imagen, pero se convencía con frases sencillas, con ese autoengaño que la mantenía derecha. No mirar demasiado a Mateo, no buscar coincidencias en sus gestos, no arriesgarse a reconocer en él rasgos que podían dolerle. Claudia aparecía cada tanto en la cocina con ese perfume caro que llenaba el espacio antes que sus palabras, ofreciendo consejos disfrazados de cortesía. Un poco menos de sal, cariño. A los accionistas no les gusta el exceso. Ensaya la sonrisa cuando entregues, siempre suma. Lucía asentía, con el cucharón en la mano, y se obligaba a respirar despacio para no responder lo que en realidad pensaba. El reloj sobre la pared marcaba segundos más pesados que los de cualquier otro trabajo, como si en esa casa el tiempo se midiera distinto. Y aunque decía en voz alta que era solo un paso más, que pronto saldría de allí con el dinero suficiente para pagar tratamientos y alquiler, en las noches la cadena bajo su blusa ardía, recordándole que había razones más viejas y más hondas para permanecer. La oportunidad de Claudia llegó disfrazada de reto. En plena cena, con las copas alzadas y el murmullo de los drones de prensa rondando el techo, ella propuso lo que llamó una prueba de autenticidad, que la nueva cocinera preparara un caldo de infancia para Mateo. No lo dijo como sugerencia, sino como sentencia pública, con una sonrisa fija y la mirada buscando aliados en la mesa principal. El reloj digital de la pared fue enfocado por una de las cámaras,
20 minutos exactos, marcados en rojo, y todos los presentes se giraron hacia la cocina como si esperaran un espectáculo. «Que sienta hogar, si puede», remató Claudia, alzando la ceja como quien coloca la última ficha en una apuesta. Los murmullos se encendieron entre las mesas. Algunos reían, otros movían las copas como fichas de casino, apostando en voz baja por su fracaso. El zumbido de un dron se coló sobre la olla vacía y amplificó el silencio incómodo. En la periferia, un asistente escribió en su móvil y lo pasó de mano en mano. Ya había apuestas de copas y de dinero simbólico. Lucía se quedó quieta apenas un segundo, apretando el cucharón como si con eso fijara la calma, y luego se movió. El fuego encendido, las ollas alineadas, la cuchara de madera lista. Todo empezó a girar en torno a su respiración. Sabía que no era un plato cualquiera, que no bastaba con técnica. Tenía que destilar memoria, y eso era lo que Claudia quería. Verla caer, atrapada en recuerdos que pocos entendían. Las frases más crueles llegaron como cuchicheos apenas contenidos. La madre que lo dejó no supo cocinar cariño. Soltó a alguien desde la mesa del fondo, creyendo que el ruido lo cubriría. Pero 2 camareros lo escucharon y apartaron la vista con incomodidad. Mateo, sentado en el centro de las miradas, giró el medallón entre los dedos con gesto inquieto, como si buscara respuesta en ese metal partido. 2 cámaras enfocaron la olla vacía todavía en el fuego, transmitiendo el inicio de lo que parecía un fracaso anunciado, y la sala estalló en risas contenidas, las típicas que se disfrazan de simpatía pero huelen a burla. Lucía no dijo nada. Se inclinó sobre la olla, midió el agua, echó huesos, especias mínimas y dejó que el hervor comenzara a hacer su trabajo. Nadie lo esperaba, pero un aroma cálido se fue filtrando. Primero hasta la mesa más cercana, luego cruzando el salón como una brisa que detuvo varias conversaciones. Las carcajadas se fueron apagando una a una, sustituidas por un silencio curioso, como si todos esperaran un golpe que nunca llegó. Claudia, sin embargo, no perdió la sonrisa. Observaba con el vaso en la mano, los dedos firmes, esperando el momento exacto en que pudiera volver a clavar la daga. Lucía revolvió en silencio, con movimientos constantes, como si ese caldo no fuera solo un plato, sino una respuesta que no necesitaba palabras. El aprendiz tropezó al pasar con una bandeja demasiado caliente y soltó un grito breve que no alcanzó a convertirse en llanto. La olla de cobre se inclinó peligrosamente y el vapor lo rozó como un zarpazo. Nadie en la mesa principal se movió. Ni una silla rechinó en gesto de ayuda. Lucía, sin dudar, soltó el cucharón y corrió hacia él. Lo sujetó del brazo y lo llevó directo al fregadero. Abrió la llave de agua tibia, lo calmó con voz firme pero suave, buscó un paño limpio y lo envolvió con cuidado, sin levantar la voz ni pedir atención. El niño, porque no era más que eso, un aprendiz con uniforme 2 tallas más grande, la miró con ojos rojos de susto y apenas pudo decir gracias, tan bajo que casi se perdió entre el murmullo de copas. Lucía partió su propia ración de pan, se la puso en la mano, le sonrió breve y lo devolvió al servicio con un gesto de confianza. Luego regresó a la olla como si nada hubiera pasado, aunque en la cocina entera el aire había cambiado. Ese gesto pequeño, invisible para quienes buscaban espectáculo, quedó grabado en la sala. Mateo lo vio, fijo, sin apartar la vista, y su mano descansó de nuevo sobre el medallón, como si esa palabra frágil, gracias, hubiera hecho más ruido que todo el acople del micrófono. El silencio que siguió fue roto de manera inesperada por el señor Aguirre, presidente del directorio, hombre de edad con voz grave que rara vez hablaba en eventos sociales. Dejó el vaso sobre el mantel con un golpe seco y pidió probar el caldo antes que nadie más. El camarero, nervioso, llevó la cuchara hasta él. Aguirre la acercó despacio a la boca,
sorbió apenas y frunció el ceño. El gesto heló a la mesa principal, pero en lugar de una crítica, levantó la mano y cayó a todos con un movimiento. «Esto lo olí en Los Álamos hace años», dijo con tono bajo, casi nostálgico, y el eco de esas palabras fue más fuerte que cualquier comentario de Claudia. El rumor se apagó de golpe. Nadie se atrevió a reír. Claudia apretó la mandíbula, tanto que los músculos le temblaron bajo la piel, aunque mantuvo la sonrisa de catálogo, esa que ya no engañaba a nadie. Mateo se inclinó hacia adelante, como si buscara confirmar lo que había escuchado, y dejó el medallón reposar sobre la mesa visible, el metal brillando bajo la luz de los focos. El aire en el salón cambió. Ya no era un reto de cocina, era algo más, algo que olía a pasado y a verdades que no se podían enterrar tan fácilmente. El contraataque no tardó en llegar. A la mañana siguiente, cuando Lucía abrió el refrigerador industrial de la cocina, encontró una bandeja de mariscos con etiquetas vencidas, colocada justo en la parte superior, en primera vista de cualquiera que inspeccionara. No eran suyos, lo sabía, pero el montaje era tan obvio que parecía diseñado para la cámara que casualmente apuntaba directo a esa repisa. Minutos después, una foto circulaba en el chat interno del personal. «Riesgo sanitario», rezaba el texto, acompañado de emojis de alarma. Claudia, impecable como siempre, apareció en la reunión improvisada de Relaciones Públicas y mencionó «protocolos rotos», con un tono entre maternal y severo, justo frente a los jefes de área que no necesitaban más excusas para señalar. Lucía no discutió, respiró hondo, sacó de su bolso un sobre con tickets de compra, pidió inventario con fechas y con voz tranquila solicitó que sellaran las cámaras antes de cualquier conclusión. No levantó la voz, no suplicó, simplemente alineó pruebas como quien pone ladrillos en un muro. Claudia la observó con ojos entrecerrados, molesta de que el golpe no surtiera efecto inmediato. En el pasillo, los rumores corrían como aceite sobre baldosa. La nueva cocinera era imprudente, peligrosa, un error de contratación. El aire olía a trampa y Lucía lo respiró con calma terca. Las consecuencias se apilaron en horas. La despensa quedó cerrada por procedimiento y la exclusión fue total. Nadie le avisó de la reunión de crisis donde se discutía su futuro. Las puertas se cerraron sin invitarla y su silla permaneció vacía mientras su nombre flotaba en comentarios. Rumores añadieron peso. Alguien aseguró que un reloj caro había desaparecido en la cocina y el eco de la acusación se multiplicó sin necesidad de pruebas. Entre tanto ruido, el guardia más viejo, hombre de uniforme gastado y paso lento, se acercó a ella sin estridencias, le mostró en un celular un clip de seguridad. Un pasillo, una figura entrando de madrugada con una caja en brazos, nada que la implicara. «Guárdelo», dijo él, y no esperó agradecimiento. Lucía lo anotó todo. Horas, nombres, puertas que se abrieron, inventarios pendientes. No discute, no implora. Anota, registra, archiva en su memoria con la paciencia de quien sabe que un día esas piezas encajarán. El rumor del reloj siguió flotando en los pasillos, pero ya no importaba tanto. Lo que importaba era que ella mantenía un registro más sólido que cualquier chisme. Mientras tanto, Claudia se movía con la ligereza de quien cree tener la ventaja, saludando a todos como si nada pasara, pero con el móvil siempre en la mano, revisando mensajes con una sonrisa apenas torcida. Lucía, en cambio, siguió en su puesto, cortando cebollas con calma, dejando que cada lágrima falsa se confundiera con el vapor del caldo. La tensión alcanzó otro nivel cuando Aguirre, frente a la incomodidad creciente, pidió de nuevo el caldo en una reunión más formal, esta vez ante prensa y accionistas. Su voz no admitió réplica. «Tráiganlo». Lucía, con las manos aún enrojecidas de tanto fogón, presentó el plato sin ceremonia. Aguirre lo olió primero, cerró los ojos y de inmediato la memoria hizo su trabajo.
Lo preparaba una mujer que visitaba el orfanato, dijo, y el silencio que siguió fue unánime. Mateo tomó la cuchara con movimientos lentos, acercó el caldo a su nariz y murmuró igual, apenas audible, pero suficiente para que varios lo registraran en sus grabadoras. Sus ojos brillaban con esa mezcla de sorpresa y nostalgia que nadie en esa sala estaba preparado para ver. El aplauso surgió breve, espontáneo, sin coreografía, pero cortó la incomodidad como un cuchillo. Lucía no sonrió de más, apenas asintió, con los dedos firmes sobre la bandeja. Claudia, en cambio, quedó rígida en su asiento con la sonrisa calcada que ya parecía una máscara. La escena fue tan clara que ningún dron necesitó moverse. La validación había sido pública, visible y, sobre todo, imposible de borrar. El peso de esas palabras llevó a decisiones inmediatas. Aguirre, con la misma calma de quien firma balances millonarios, ordenó abrir el expediente de adopción ante un notario. Nadie lo esperaba, menos aún Claudia, que perdió color al escuchar la instrucción. La seguridad de la mansión recibió orden de preservar todos los videos internos, sin cortes ni ediciones. Recursos Humanos levantó la suspensión que pendía sobre Lucía y restituyó su acceso a cocina, mientras la prensa tomaba nota de cada gesto, cada palabra. Se solicitó acceso a registros de compra para cotejar fechas y cámaras, tarea que hasta entonces había sido ignorada. Claudia asintió como si apoyara la medida, pero su respiración se notaba más rápida. El móvil vibraba una y otra vez bajo la mesa y ella lo revisaba de reojo, como si buscara un salvavidas en una pantalla que solo mostraba notificaciones peligrosas. La sala olía a tensión contenida, a un giro de poder que ya nadie podía disimular. Lucía, de pie junto a la puerta, no necesitó decir nada. El caldo y la memoria de Mateo habían hecho el trabajo que las palabras jamás hubieran logrado. La sala de juntas se iluminó con una luz blanca que no perdonaba arrugas ni mentiras. Sobre la mesa larga, Lucía colocó el medallón que llevaba años ocultando bajo la tela. El sonido del metal al tocar la madera resonó más fuerte de lo que debería, un eco breve que hizo levantar la vista a todos. Mateo, sin titubear, sacó el suyo y lo dejó al lado. Encajaron como si nunca hubieran estado separados. Nadie habló de inmediato. El aire quedó suspendido, solo interrumpido por el clic de las cámaras y el zumbido bajo del proyector encendido. Un expediente se abrió en la pantalla. Un brazalete de cuna con el mismo código impreso, la firma de ingreso en el orfanato y la fecha que cerraba cualquier discusión. Una enfermera jubilada apareció en un video breve, testimonio grabado con voz frágil pero firme. Ella misma había entregado a un bebé y dejado constancia en el registro. El silencio de la sala era tan denso que hasta el roce de una silla parecía un trueno. Aguirre, con los dedos entrelazados, observó sin parpadear. El CEO, en cambio, mantenía la cabeza baja, la frente marcada por una sombra que antes no se veía. La pantalla cambió de imagen con un simple clic y esta vez no hubo espacio para dudas. Correos electrónicos, con remitentes y fechas claras, mostraban conversaciones de Claudia con una intermediaria. Instrucciones explícitas para limpiar datos, para alterar expedientes y silenciar rastros de visitas al orfanato. La revelación cayó como un cubo de hielo sobre la mesa. El CEO alzó la mirada hacia Claudia, incrédulo, y la pregunta salió seca. ¿Por imagen? Aguirre no esperó respuesta. Convocó a votación inmediata entre los miembros del directorio. La decisión fue unánime. Destitución de Claudia y apertura de un protocolo de auditoría completa. Nadie la defendió. Claudia se levantó con movimientos mecánicos, recogió su bolso y salió. El pasillo largo la tragó con eco de tacones, que esta vez no acompañaban a nada ni a nadie. No hubo despedida, no hubo murmullo de apoyo, solo un silencio que pesaba más que cualquier grito.
En el salón, la sensación era clara. El tablero de poder acababa de girar, y lo había hecho frente a todos. La madrugada llegó sin testigos ajenos. En la cocina, el extractor apagado dejaba un silencio inusual, roto apenas por el burbujeo leve de una olla pequeña. La luz cálida iluminaba los azulejos y daba a la escena un aire doméstico que no existía durante el día. Sobre una taza de madera descansaba el medallón unido, por fin entero, reflejando destellos dorados que parecían latir. Mateo, sentado en un banco, pelaba ajos con movimientos lentos, como si cada diente fuera un recuerdo que había que desnudar con paciencia. Lucía, con un cuaderno abierto, escribía una fecha en una ficha, letra apretada pero firme, como quien coloca un ladrillo más en una casa que al fin empieza a sostenerse. El olor a caldo suave llenaba la estancia, distinto al de las cenas de gala. Este olía a hogar, a promesa cumplida. La mansión, que tantas noches había retumbado con risas forzadas y murmullos de intriga, estaba en calma. No había drones ni focos, solo el respiro pausado de dos personas que habían dejado de ser invisibles. El contraste era evidente. La misma casa que horas antes fue escenario de burlas, acusaciones y destituciones, ahora se mostraba desnuda, sin ruido, sin público. La taza de madera con el medallón completo parecía un objeto cualquiera, pero en esa mesa era símbolo de algo más grande que cualquier fusión empresarial. Mateo lo miraba de reojo mientras seguía con los ajos, como si temiera que se deshiciera de nuevo en dos mitades. Lucía cerró el cuaderno, lo colocó al lado y apoyó las manos sobre la mesa, respirando hondo. No había sonrisa amplia, ni lágrimas de dramatismo, solo una quietud que era más elocuente que cualquier discurso. Afuera, el amanecer se insinuaba con un cielo apenas claro y el mármol frío de la mansión recibía la primera luz del día. Era el cierre que la casa necesitaba, un plato sencillo al fuego, un medallón unido y el silencio limpio de un espacio que por fin dejaba de oler a mentira. El recuerdo del pasillo del orfanato no se le despegaba ni siquiera en medio de la cocina en calma. Lucía podía ver otra vez las camas alineadas, las mantas ásperas, las sombras largas al caer la tarde y el eco de pasos que parecían más grandes que los niños que los daban. Se acordó de aquella mujer de cabello recogido que, una tarde sin previo aviso, le colocó en la mano el medallón partido y le susurró: «Guárdalo». Ni una explicación, ni un nombre. Solo ese encargo que con los años se volvió carga y escudo a la vez. Después vinieron las frases condescendientes de adultos que no querían escuchar. Fue lo mejor para ti. No preguntes tanto. Los archivos se pierden. Ella, niña, aprendió a callar para no ser castigada, pero en las noches se cubría con la manta y juntaba las dos mitades de su secreto imaginario. Ahora, al ver el medallón completo sobre la mesa de la mansión, entendía que nunca estuvo equivocada en aferrarse a él. El eco de esos años seguía vivo, pegado a su respiración, recordándole que las promesas vagas que la habían rodeado siempre escondían una verdad más concreta de lo que cualquiera aceptaba admitir. El precio de seguir investigando había sido alto. Las deudas no dejaban de crecer y su tía, la única familia que le quedaba fuera de esas paredes, necesitaba medicamentos que llegaban a cuentagotas. Por eso aceptó aquel contrato temporal que no prometía más que 6 meses de estabilidad. Se repetía frente al fogón que sería pasajero, que era solo un trabajo más, aunque en el fondo sabía que cada día se iba metiendo más hondo en una historia que no había pedido. Evitaba mirar demasiado a Mateo, como si temiera encontrarse a sí misma en sus gestos, en la forma en que apretaba el puño o en cómo fruncía el ceño antes de hablar. Claudia, con su perfume caro y esa sonrisa de catálogo, se le aparecía en la cocina con frases disfrazadas de consejo pero cargadas de control. «Cuida los detalles, cariño. Aquí todo se nota», le decía,
dejando el aire impregnado de su fragancia. Lucía asentía, mientras por dentro se repetía que era solo hasta reunir lo suficiente, que después se iría. Pero cada vez que tocaba la cadena oculta bajo la blusa, sentía que ese objeto era el verdadero contrato, el que la mantenía atada más allá de cualquier papel firmado. La cena de fusión se convirtió en un espectáculo incómodo apenas Claudia lanzó su reto. Lucía, de pie frente a la mesa de trabajo, escuchó cómo las copas tintineaban entre apuestas disfrazadas de broma. El reloj digital fue proyectado en la pantalla como si se tratara de un concurso televisado. 20 minutos exactos. Que sienta hogar, si puede, repitió Claudia, alzando la voz para que los drones lo captaran. El murmullo subió de tono. Algunos accionistas giraron billetes doblados como si fuera parte de la diversión. Lucía no dijo nada. Encendió el fuego, alineó ollas y comenzó con movimientos precisos, como si el reto no fuera una trampa, sino una rutina más de cocina. Pero la sala estaba cargada de expectativa venenosa. Cada cuchara que caía, cada ruido de sartén se amplificaba como un eco en ese salón de mármol. Los camareros se asomaban de reojo. Sabían que aquella no era una prueba gastronómica, sino un ataque disfrazado de juego. Lucía respiraba hondo, y en cada inspiración le volvía el olor del orfanato, esa sopa aguada que nada tenía que ver con lo que debía preparar ahora. No podía dejar que la memoria la paralizara. El caldo debía hablar por ella. Los comentarios punzantes no tardaron en llegar. Una voz, creyendo ampararse en la música de fondo, soltó: «La madre que lo dejó no supo cocinar, cariño». 2 camareros escucharon y fingieron no haberlo hecho, bajando la vista. Mateo, en el centro de la mesa principal, giraba el medallón entre sus dedos con una inquietud que contrastaba con su expresión contenida. 2 cámaras enfocaron la olla aún vacía, como anticipando la nota de un fracaso. Varias risas surgieron, no estallidos abiertos, sino esas risas contenidas que hieren más porque se disfrazan de simpatía. Lucía, con el cucharón en mano, no respondió. Añadió agua, huesos, especias medidas con instinto y dejó que el hervor hablara por ella. Al principio fue imperceptible, pero el aroma se fue filtrando, conquistando la sala poco a poco. Primero una mesa enmudeció, luego otra dejó de reír. La curiosidad se impuso sobre la burla. Claudia mantenía su sonrisa congelada, el vaso en alto, pero en su mandíbula se marcaba la tensión de quien espera un tropiezo que no llega. El caldo, sin prisa, iba tomando la palabra que Lucía jamás hubiera podido pronunciar en ese escenario hostil. El accidente del aprendiz ocurrió tan rápido que algunos ni se dieron cuenta. Una bandeja recién salida del horno lo sorprendió. Se le resbaló y el vapor lo golpeó en la muñeca. Soltó un quejido breve, más susto que dolor, pero nadie en la mesa principal se levantó. Ni un movimiento. Lucía, en cambio, reaccionó sin pensar. Lo tomó del brazo, lo llevó al fregadero y abrió la llave de agua tibia. Con una toalla limpia, envolvió la mano enrojecida y le susurró que respirara tranquilo. El niño tragó saliva y apenas pudo decir gracias, un murmullo tan bajo que solo alcanzó a Mateo, que lo observaba desde su asiento. Lucía partió un trozo de pan de su propia bandeja, se lo puso en la mano y lo devolvió al servicio como si nada. Regresó a la olla sin pausa, removiendo el caldo con la misma serenidad con que había atendido al pequeño. Ese gesto, tan simple, quedó grabado en la sala con más fuerza que el reto en sí. Mateo, inmóvil, dejó de jugar con el medallón y lo apoyó contra el pecho, como si el eco de esa palabra, gracias, se hubiera colado en él con más intensidad que cualquier aplauso. El giro en la sala lo dio un solo hombre. El señor Aguirre, presidente del directorio, dejó caer el vaso con un golpe seco que obligó a todos a callar. Pidió probar el caldo. El camarero tembló al acercarle la cuchara, pero Aguirre la tomó con calma, la llevó a los labios y cerró los ojos al primer sorbo.
Frunció el ceño, como si buscara en la memoria un rincón olvidado, y de pronto habló. Esto lo olí en Los Álamos hace años. El murmullo de las mesas se apagó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una llave. Claudia apretó la mandíbula, la sonrisa fija pero quebrada, incapaz de ocultar la tensión que le recorría el rostro. Mateo se inclinó hacia adelante, atento, y dejó que el medallón descansara visible sobre la mesa, brillando bajo las luces. Nadie rió, nadie comentó. La sala entera comprendió que aquello ya no era solo una competencia improvisada. El caldo había traído consigo un recuerdo demasiado preciso, y ese recuerdo tenía nombre y fecha. La revancha de Claudia se cocinó en frío. Al amanecer, cuando Lucía abrió el refrigerador de acero, encontró una caja de mariscos con etiquetas caducadas, colocada en el lugar más visible, como si alguien hubiera querido asegurarse de que apareciera en la primera inspección. La cámara fija apuntaba directo a esa repisa. Minutos después, la foto de los mariscos ya circulaba en el chat interno del personal con un pie de foto envenenado. Riesgo sanitario. Claudia no tardó en presentarse en una reunión improvisada, perfume intacto, sonrisa ensayada, hablando de protocolos rotos y falta de control frente a los encargados de relaciones públicas. Todo parecía armado para expulsar a Lucía con un golpe seco de autoridad. Pero ella no levantó la voz. Sacó de su bolso los tickets de compra, pidió cotejar inventario y solicitó que sellaran las cámaras antes de cualquier juicio. Su calma irritó más que una protesta. Claudia la observó con los ojos fríos, como midiendo hasta dónde podía tensar la cuerda. En los pasillos, el rumor crecía. La nueva cocinera era una imprudente, una bomba de tiempo en la mansión. Lucía lo escuchaba todo, sin responder, mientras anotaba en un cuaderno invisible horas, nombres, puertas abiertas. La presión se volvió rutina en cuestión de días. La despensa fue clausurada por procedimiento, y a ella no le permitieron entrar en la reunión de crisis donde discutían su futuro. El asiento vacío se convirtió en señal de su exclusión. Para empeorar, alguien deslizó la acusación de un reloj caro desaparecido en la cocina y el rumor se expandió como mancha de vino en mantel blanco. En medio de ese ruido, el guardia más viejo se le acercó con calma. Le mostró en el celular un clip del pasillo, una silueta entrando de madrugada con una caja en brazos, prueba de que no era ella quien manipulaba las despensas. «Guárdelo», murmuró él, sin esperar agradecimiento, y se alejó arrastrando los pies. Lucía registró todo en silencio, como si llevara un inventario paralelo, cada hora, cada movimiento, cada nombre. No discutía, no imploraba, construía un archivo invisible, sólido, mientras alrededor las habladurías crecían. Claudia, entretanto, caminaba ligera por la mansión, saludando con cordialidad estudiada, el móvil vibrando sin descanso en su mano. Nadie lo notaba, o preferían no notarlo, pero cada sonrisa suya estaba ya agrietada. Y en la cocina, entre cebollas cortadas y caldo humeante, Lucía dejaba que las lágrimas falsas de la verdura camuflaran las que no podía mostrar. El contragolpe llegó en un escenario inesperado. Aguirre, con su voz grave que todos respetaban, pidió el caldo otra vez, esta vez durante una reunión frente a la prensa y a los accionistas. Nadie se atrevió a objetar. Lucía salió de la cocina con el plato humeante, lo colocó en la mesa y retrocedió un paso. Aguirre lo olió, como si buscara un recuerdo en el aire, y dijo: «Lo preparaba una mujer que visitaba el orfanato». La frase cayó pesada, acompañada de un silencio que lo amplificó todo. Mateo, sentado con la espalda recta, tomó la cuchara y la acercó a su nariz. Cerró los ojos, sorbió apenas y susurró: «Igual». No hizo falta más. Ese murmullo lo registraron todas las grabadoras presentes y fue suficiente para cortar cualquier burla que flotara en la sala.
El aplauso que siguió no fue largo ni ensayado, fue un estallido breve, sincero, que interrumpió la incomodidad general. Claudia intentó mantener su sonrisa, pero la rigidez de su rostro delataba la presión. Lucía bajó la vista, no por vergüenza, sino para ocultar el temblor de su respiración. La validación había sido pública, contundente, imposible de disfrazar. Las decisiones comenzaron a encadenarse con una rapidez inusual. Aguirre ordenó de inmediato abrir el expediente de adopción con la presencia de un notario, sin esperar más dilaciones. La instrucción fue clara: cotejar archivos, revisar registros, buscar pruebas reales. Seguridad recibió la orden de preservar cada video de las cámaras internas, sin cortes ni ediciones. Recursos Humanos levantó la suspensión que pendía sobre Lucía y restableció su acceso a la cocina. La prensa anotaba cada gesto, cada palabra, conscientes de que la historia ya no se trataba solo de un plato. Los registros de compra se pusieron en revisión. Fechas y cámaras comenzaron a cruzarse en manos de auditores. Claudia, en su asiento, asintió con la cabeza como si apoyara la medida, pero la vibración constante de su móvil la traicionaba. Revisaba mensajes de reojo, respirando más rápido, consciente de que el terreno bajo sus pies se desmoronaba. La mansión entera parecía contener la respiración, a la espera de un desenlace inevitable. Lucía, desde la puerta, se mantuvo firme, con el cucharón aún tibio en la mano, como si supiera que la batalla no se ganaba con gritos, sino con memoria servida en un plato. En la sala de juntas, bajo una luz blanca que revelaba hasta el más mínimo temblor, Lucía decidió romper la última barrera de silencio. Con un movimiento calculado, sacó el medallón de debajo de su blusa y lo colocó sobre la mesa. El metal chocó con la madera y el sonido breve retumbó en la sala como un martillazo. Mateo, sin apartar la vista, sacó el suyo y lo dejó al lado. Los dos fragmentos encajaron con naturalidad, como si nunca hubieran estado separados. Las miradas se cruzaron en la mesa. Nadie dijo nada, pero la tensión era tan densa que hasta el zumbido del proyector sonaba como un rugido. En la pantalla, un expediente se desplegó. Foto de un brazalete de cuna con el mismo código, la firma de ingreso y la fecha que coincidía con ambos registros. Un video breve apareció a continuación. Una enfermera jubilada, voz quebrada por los años, relatando cómo había entregado a un bebé y asentado todo en el registro oficial. Nadie respiraba. Aguirre mantenía las manos entrelazadas, la mirada fija. El CEO, en cambio, bajaba la cabeza, incapaz de sostener el peso de las pruebas. El siguiente clic del proyector terminó de sellar el destino de Claudia. Correos electrónicos desfilaron en la pantalla, conversaciones suyas con una intermediaria, instrucciones detalladas para limpiar datos, eliminar registros y borrar visitas al orfanato. El color desapareció del rostro de varios directores. El CEO levantó la vista hacia ella con incredulidad y lanzó la pregunta más seca que había pronunciado en años. ¿Por imagen? Claudia intentó mantener la compostura, pero sus manos se apretaban una contra otra bajo la mesa. Aguirre no dejó espacio para excusas. Convocó una votación inmediata y la decisión fue unánime: destitución de Claudia y apertura de una auditoría completa. Ella se levantó despacio, recogió el bolso y caminó hacia la salida con los tacones resonando en el pasillo vacío. Esta vez nadie la siguió, nadie murmuró en su defensa. La soledad fue su despedida. El eco de sus pasos se fue apagando mientras en la sala quedaba claro que el tablero de poder acababa de voltearse, y todos lo habían presenciado. La cocina recuperó un silencio extraño, como si toda la mansión respirara distinto después del derrumbe de Claudia. Era de madrugada y el extractor estaba apagado. Solo se escuchaba el borboteo leve de una olla pequeña en la hornalla. La luz cálida de un foco amarillento bañaba las paredes.
borrando el mármol frío que de día imponía distancia. Sobre la mesa, dentro de una taza de madera, descansaba el medallón ya completo, uniendo las dos mitades que por años habían estado separadas. Mateo estaba sentado en un banco, pelando ajos con un ritmo pausado, sin prisa. Lucía, a su lado, anotaba una fecha en una ficha, su letra firme, como quien registra un dato que ya no puede perderse. El olor del caldo era suave, familiar, sin pretensión, nada de drones, ni focos, ni apuestas, solo el sonido del cuchillo contra la tabla y dos respiraciones acompasadas. La mansión, tantas veces escenario de risas secas y rumores, por fin olía a hogar. El contraste no podía ser más claro. Donde horas antes había habido cámaras, flashes y voces que buscaban espectáculo, ahora solo quedaba la intimidad de una cocina tranquila. La taza de madera con el medallón parecía un objeto sin importancia, pero allí tenía un peso mayor que cualquier contrato firmado en la sala de juntas. Mateo lo miraba de reojo mientras seguía con los ajos, como temiendo que se partiera de nuevo si lo tocaba demasiado. Lucía cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa, luego apoyó las manos abiertas junto a la taza, respirando con calma. No había lágrimas ni discursos, solo una quietud densa que hablaba por sí sola. Afuera, la primera claridad del día pintaba el cielo, y las ventanas altas dejaban entrar un resplandor suave. La mansión estaba distinta, sin murmullos, sin tramas, sin máscaras. El caldo humeaba en silencio, señal de que a veces la justicia no llega con gritos, sino con gestos pequeños que al final cambian todo. El recuerdo del orfanato regresaba en oleadas, sin necesidad de buscarlo. Lucía se veía otra vez niña, con el uniforme descolorido y el pasillo largo que olía a cloro y sopa aguada. Escuchaba las voces de las cuidadoras, frases siempre iguales: no preguntes tanto, lo mejor es olvidar, los papeles se pierden. Cada palabra se clavaba como un candado, y ella aprendió a callar para sobrevivir. Pero una tarde distinta, una mujer de gesto apurado le había dejado el medallón partido en la mano y le dijo apenas un «guárdalo». No hubo explicaciones, ni abrazos, ni promesas, solo esa orden breve que la marcó más que cualquier otra. Desde entonces, la mitad de metal fue su secreto más pesado y su única certeza. Ahora, al verlo encajado con la parte de Mateo sobre la mesa de la mansión, sentía que todos esos años de silencio tenían un sentido. No era imaginación, no era exageración como tantas veces le dijeron. El objeto hablaba por ella, confirmaba que la verdad nunca se había borrado, solo había estado esperando su momento. Pero llegar a esa revelación le había costado caro. Durante años cargó con deudas que la asfixiaban, con recibos de renta atrasados y con la enfermedad de su tía, que dependía de tratamientos costosos. El contrato en la mansión lo aceptó por necesidad, con la promesa a sí misma de que serían solo 6 meses. 6 meses y me voy, repetía frente al fogón, como si la frase pudiera protegerla de los riesgos. Trataba de convencerse de que era solo un empleo más, que no debía involucrarse con nadie, y menos con Mateo. Evitaba mirarlo demasiado, como si temiera encontrar un reflejo propio en sus gestos. Claudia aparecía en la cocina con su perfume fuerte y sus palabras disfrazadas de consejo, siempre controlando. «Cuida tu postura, cariño, todo comunica». Lucía asentía tragándose las respuestas, porque sabía que necesitaba ese sueldo. Pero cada noche, al quitarse el uniforme, volvía a tocar la cadena bajo su blusa, como si ahí estuviera el contrato verdadero, el que la mantenía unida a un pasado que todavía no terminaba de salir a la luz. La noche de la fusión volvió a colocar a Lucía bajo los focos. Claudia, con sonrisa afilada, lanzó el reto del caldo como si fuera un juego y en segundos la mesa principal se convirtió en gradería.
El reloj digital marcaba 20 minutos y las cámaras enfocaban la olla vacía como si esperaran ver un derrumbe. Que sienta hogar, si puede, remató Claudia, provocando murmullos y apuestas disfrazadas de chistes. Lucía no protestó. Encendió el fuego, alineó los ingredientes y se concentró en los movimientos mínimos: huesos, agua, sal justa. Mientras tanto, los murmullos crecían y el eco metálico del salón hacía que cada cuchara y cada paso sonaran más duros. El aire estaba cargado, lleno de ojos esperando su tropiezo. Lucía respiró hondo y dejó que sus manos hicieran lo que sabían. Sabía que no cocinaba un plato cualquiera, que el reto no era de técnica sino de memoria, y, sin decirlo, aceptó jugar con la única arma que tenía: el sabor de algo que nunca se había borrado de su vida. Las frases hirientes no se hicieron esperar. «La madre que lo dejó no supo cocinar, cariño», murmuró alguien con malicia, creyendo que el ruido lo taparía. El comentario corrió como chispa. Mateo, con la vista baja, giraba el medallón en los dedos, inquieto, como si buscara en él una respuesta. 2 cámaras lo enfocaron de inmediato. Luego regresaron a la olla aún vacía, reforzando la idea de que todo terminaría en fracaso. Varias risas se escaparon, esas cortas, envenenadas, que lastiman más que un grito abierto. Lucía no respondió. Se inclinó sobre el vapor, removió con calma y dejó que el caldo empezara a soltar su aroma. Primero fue leve, casi imperceptible, luego se fue extendiendo hasta cubrir el salón. Una mesa dejó de murmurar, otra cayó, y el olor se impuso sobre la burla. Claudia mantuvo su sonrisa, pero la tensión en sus labios era evidente. Lucía siguió removiendo en silencio, dejando que el caldo hablara donde ella no podía. El salón, poco a poco, cambió de ritmo. Ya no esperaban un fracaso, sino una respuesta que no podían anticipar. El incidente del aprendiz encendió una chispa distinta en la sala. Nadie se levantó cuando el muchacho se quemó con la bandeja, salvo Lucía. Lo tomó con firmeza, lo llevó al fregadero y le dejó correr agua tibia sobre la piel enrojecida. Con un paño limpio le envolvió la mano y le habló bajo, con una calma que desarmaba el miedo. El niño apenas alcanzó a susurrar un «gracias», que se perdió entre murmullos de copas y cubiertos, pero no en los oídos de Mateo, que lo escuchó nítido. Lucía partió un pedazo de pan de su propia ración y lo puso en la mano del aprendiz antes de devolverlo al servicio, como si ese gesto cerrara la herida más que cualquier venda. Regresó a la olla y retomó el cucharón sin esperar aplausos ni reconocimiento. El salón, sin embargo, había cambiado. La indiferencia habitual se quebró, y por primera vez las miradas no se centraban en Claudia, sino en la mujer que, sin levantar la voz, había dado una lección de humanidad frente a todos. Mateo, sin darse cuenta, dejó de girar el medallón y lo apoyó contra el pecho, como si ese «gracias» le hubiera llegado a él también. El momento se selló cuando Aguirre golpeó el vaso contra la mesa, un sonido seco que cortó cualquier murmullo. Pidió el caldo. El camarero lo llevó hasta él con manos temblorosas. Aguirre lo probó sin apuro, frunció el ceño como si buscara una memoria escondida y luego levantó la mano. «Esto lo olí en Los Álamos hace años», dijo, y su voz arrastró un silencio total. Los murmullos se apagaron, las sonrisas fingidas se borraron. Claudia mantuvo la postura, mandíbula apretada, sonrisa tensa que ya no convencía a nadie. Mateo se inclinó, observando cada detalle, y dejó que el medallón descansara sobre la mesa, brillando bajo los focos. El salón entero entendió que aquello ya no era un simple reto de cocina. Era una grieta abierta en el pasado, un recuerdo que no podía disfrazarse ni ser callado. Y en esa grieta, Lucía se sostenía firme, con la cuchara de madera en la mano, como si hubiera esperado toda la vida ese instante. El amanecer siguiente trajo consigo una emboscada distinta. Cuando Lucía abrió el refrigerador industrial,
Lo primero que vio fue una caja de mariscos con fecha de caducidad vencida, puesta en la repisa más visible. El detalle era demasiado evidente, casi teatral. La cámara fija apuntaba directo a ese lugar, como si todo hubiera sido preparado para atraparla. En cuestión de minutos, la foto circulaba por el chat interno del personal con un texto breve. Riesgo sanitario. Claudia apareció puntual en la reunión improvisada con relaciones públicas, perfume intacto y voz modulada, hablando de protocolos rotos y falta de control. Los jefes de área asentían, viendo en la acusación la oportunidad de limpiar la mesa de sospechas. Lucía no discutió. Sacó de su bolso los tickets de compra, pidió cotejar inventario y solicitó que se sellaran las cámaras antes de llegar a conclusiones. Su tono fue tan sereno que irritó más que una protesta. Claudia la observó con frialdad calculada, como quien mide cuánto puede tensar una cuerda antes de romperla. Afuera, los rumores crecían. Decían que la cocinera era imprudente, que traería problemas, que nunca debió ser contratada. Lucía escuchaba todo sin responder, pero cada palabra la empujaba a registrar más, a apuntar nombres y horas en ese cuaderno invisible que ya había empezado a construir en su memoria. La presión se volvió rutina en cuestión de horas. La despensa fue sellada por precaución y ella quedó excluida de la reunión de crisis donde se discutía su futuro. Su ausencia era deliberada, un asiento vacío que hablaba más que cualquier acusación. Los rumores se apilaron rápido. Alguien deslizó que había desaparecido un reloj caro en la cocina y la sospecha se esparció como vino en mantel blanco. En medio de esa tormenta, el guardia más viejo se le acercó con la calma de quien ha visto demasiadas historias repetirse. Sacó un celular desgastado y le mostró un clip de seguridad. Un pasillo de madrugada, una silueta con una caja en brazos, prueba de que no era ella quien había movido nada. «Guárdelo», le dijo sin esperar gratitud, y se marchó. Lucía anotó mentalmente la hora, la fecha, el detalle de la puerta que se abría en el video. No pidió explicaciones, no se defendió. Su estrategia era otra: armar un archivo invisible, prueba tras prueba, mientras a su alrededor las habladurías crecían y se multiplicaban. Claudia seguía recorriendo los pasillos con paso seguro, el móvil vibrando constantemente en su mano, sonriendo a todos como si todavía controlara el tablero. Nadie parecía advertir que esa sonrisa estaba resquebrajada. Y en la cocina, Lucía se mantenía firme frente al fogón, cortando verduras, dejando que el vapor y las lágrimas falsas de la cebolla ocultaran cualquier señal de cansancio. El golpe de timón lo dio Aguirre con la misma calma con la que firmaba balances millonarios. Durante una sesión formal, pidió que se sirviera el caldo frente a prensa y accionistas. No fue una sugerencia, fue una orden. Lucía salió de la cocina con el plato entre las manos y lo colocó sobre la mesa. Aguirre lo olió primero, cerró los ojos y dejó que la memoria hiciera su trabajo. Lo preparaba una mujer que visitaba el orfanato, dijo, y las palabras quedaron flotando como sentencia. Mateo tomó la cuchara, la llevó a su nariz y murmuró apenas audible: «Igual». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el chasquido de cámaras y teclados que no perdieron el detalle. El aplauso surgió breve, seco, pero suficiente para cortar la incomodidad. No era una celebración, era reconocimiento. Claudia se tensó en su asiento, la sonrisa fija como yeso, sin poder controlar la mueca que se asomaba en su rostro. Lucía mantuvo la vista baja, no para ocultar vergüenza, sino para sostener el temblor que le recorría las manos. La validación había sido pública, incontestable, nadie podía revertirla. A partir de ese instante, las decisiones encadenadas parecieron inevitables. Aguirre ordenó abrir el expediente de adopción bajo supervisión de un notario, sin permitir dilaciones.
Seguridad recibió instrucciones de preservar cada video interno sin cortes ni ediciones. Recursos Humanos levantó la suspensión que había sido colocada sobre Lucía y le devolvió el acceso completo a la cocina. Los registros de compra comenzaron a ser revisados con detalle, cotejando fechas y grabaciones. La prensa, con ojos atentos, apuntaba cada palabra, consciente de que la historia ya había cruzado la línea de lo privado. Claudia, atrapada en su asiento, intentaba mantener la compostura. Asentía a las instrucciones, pero la vibración constante de su móvil la delataba. Revisaba mensajes de reojo, con respiración entrecortada, como quien busca desesperadamente un salvavidas en medio de un naufragio. El ambiente en la sala se cargó de tensión, y por primera vez en mucho tiempo, la autoridad ya no giraba alrededor de su sonrisa, sino del caldo humeante que aún descansaba en la mesa. Lucía, firme en la puerta, no necesitó decir nada. Su plato había hablado por ella. La sala de juntas se convirtió en escenario de revelación. Lucía, con la respiración contenida, sacó el medallón de debajo de su blusa y lo colocó sobre la mesa larga. El sonido metálico fue breve pero contundente, suficiente para que todos levantaran la vista. Mateo lo siguió sin dudar. Sacó el suyo, lo dejó junto al de ella y ambos encajaron con una naturalidad que estremeció a los presentes. No hicieron falta palabras. En la pantalla, un expediente se abrió. Fotografía de un brazalete de cuna con el mismo código, la firma de ingreso en el orfanato, la fecha exacta que unía las piezas. A continuación, apareció un video. Una enfermera jubilada, voz frágil pero firme, relataba cómo había entregado a un bebé y asentado todo en los registros. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido del proyector. Aguirre mantenía la mirada fija, los dedos entrelazados sobre la mesa, mientras el CEO bajaba la cabeza, la sombra marcada en su rostro. Nadie osaba interrumpir. Cada segundo confirmaba una verdad que había sido escondida con esmero. Un clic más, y el proyector mostró lo que terminó de sellar el destino de Claudia. Correos electrónicos desfilaron con remitentes y fechas precisas en los que ella instruía a una intermediaria para limpiar datos y eliminar rastros de visitas al orfanato. Las pruebas eran tan claras que no dejaron margen. El CEO levantó la vista hacia ella, incrédulo, y pronunció con voz seca, ¿por imagen? Claudia intentó mantener la sonrisa, pero sus manos apretadas traicionaban la tensión. Aguirre no esperó justificación, convocó a votación inmediata y la decisión fue unánime. Destitución y apertura de auditoría completa. Nadie la defendió. Claudia se levantó despacio, recogió su bolso y salió. El sonido de sus tacones se extendió por el pasillo como un eco vacío, sin acompañantes ni susurros de apoyo. Fue un final frío, sin aplausos ni murmullos, apenas el ruido de una caída, y en la sala, la certeza de que el tablero de poder había cambiado para siempre, sellado frente a todas las miradas. La madrugada encontró la cocina en un estado que pocas veces había tenido: calma. El extractor apagado dejaba que se escuchara el borboteo leve de una olla pequeña y la luz cálida pintaba los azulejos con un tono más cercano a un hogar que a una mansión. Sobre la mesa, dentro de una taza de madera, descansaba el medallón ya completo, dos mitades que habían sobrevivido separadas por años. Mateo, sentado en un banco, pelaba ajos con la paciencia de quien desarma recuerdos, mientras Lucía escribía una fecha en una ficha, letra apretada pero clara. No había cámaras ni apuestas, solo el sonido del cuchillo contra la tabla y el aroma suave del caldo. La mansión, tantas veces cargada de rumores y miradas duras, parecía otra. Era un espacio respirando en paz, como si las paredes mismas hubieran soltado tensión acumulada. El silencio no era vacío, era un cierre. El contraste con la noche anterior era evidente.
Donde antes hubo burlas, micrófonos con acople y pruebas disfrazadas de entretenimiento, ahora reinaba la intimidad. La taza de madera parecía insignificante, pero sobre esa mesa tenía un valor mayor que cualquier documento de junta directiva. Mateo la miraba de reojo, como temiendo que el medallón pudiera deshacerse si lo tocaba otra vez. Lucía cerró el cuaderno, lo dejó junto a la taza y apoyó ambas manos abiertas sobre la mesa, respirando hondo. No hubo lágrimas ni discursos. La quietud era suficiente. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse y la primera luz del día entraba tímida por las ventanas altas. El aroma del caldo llenaba la cocina, un olor sencillo, familiar, que contrastaba con los perfumes caros que solían dominar la mansión. La casa, por fin, descansaba sin máscaras ni intrigas. Los recuerdos del orfanato nunca aparecían limpios. Llegaban como ráfagas, mezclando olores y voces. Lucía se veía niña otra vez, recorriendo con sandalias gastadas aquel pasillo largo que olía a cloro y sopa aguada. Escuchaba las frases de las cuidadoras, repetidas como oraciones. No preguntes tanto, es mejor olvidar, los papeles se pierden. Aprendió a callar para no llamar la atención, pero en las noches, bajo la manta áspera, sacaba el medallón partido y lo unía imaginariamente con la otra mitad que no tenía. Una tarde, distinta a todas, aquella mujer apresurada le había puesto la pieza en la mano con un «guárdalo» breve, sin dar más explicaciones. Desde entonces, ese fragmento de metal fue su secreto, su carga y su única certeza. Ahora, verlo encajado con el de Mateo sobre la mesa de la mansión le confirmaba que no había exagerado, como tantas veces le dijeron. No era una fantasía infantil, era la prueba concreta de una verdad que había sobrevivido escondida. Pero la vida le había cobrado caro por sostener ese secreto. Años enteros cargando deudas que se multiplicaban, recibos de renta acumulados en la puerta y la enfermedad de su tía, que dependía de medicinas cada vez más costosas. El contrato en la mansión lo aceptó por pura necesidad, diciéndose a sí misma que serían solo 6 meses. 6 meses y me voy, murmuraba frente al fogón, como si fuera un conjuro. Se esforzaba en creer que era un trabajo más, que debía mantener la distancia, sobre todo con Mateo. Evitaba mirarlo demasiado, por miedo a reconocer en él gestos que podían dolerle. Claudia entraba a la cocina con su perfume caro y su sonrisa envenenada, lanzando frases de control disfrazadas de consejos. «Ensaya la postura, cariño, todo comunica». Lucía asentía, tragándose las ganas de contestar, porque necesitaba ese sueldo. Pero cada noche, al quitarse el uniforme, tocaba la cadena oculta bajo su blusa y sentía que ese era el verdadero contrato. Uno que la mantenía atada no a la mansión, sino a un pasado que finalmente había salido a la luz. La escena del reto todavía flotaba en la memoria de todos. Claudia había convertido la cocina en circo, exhibiendo a Lucía como si fuera una concursante improvisada. El reloj digital proyectado en la pared marcaba 20 minutos que sonaban a sentencia, mientras los drones de prensa zumbaban como mosquitos sobre la olla vacía. «Que sienta hogar, si puede», lanzó con voz firme, provocando un murmullo inmediato de apuestas y comentarios disfrazados de broma. Lucía no perdió el tiempo en protestas. Encendió el fuego, alineó ollas y se concentró en el movimiento de sus manos, como si estuviera sola frente al fogón. El aire del salón se cargaba de expectativa venenosa. Cada sonido de cuchara retumbaba en el mármol y amplificaba el silencio hostil. Ella respiró hondo, dejando que la memoria de sabores pasados guiara cada gesto. Sabía que no bastaba la técnica. El verdadero reto era despertar en el caldo un recuerdo que nunca se había borrado. Los comentarios hirientes llegaron a los pocos minutos. Una voz, creyéndose protegida por la música de fondo, soltó: «La madre que lo dejó no supo cocinar cariño».
La frase recorrió el salón como chispa, encendiendo sonrisas incómodas y risas contenidas. Mateo giraba el medallón entre sus dedos, inquieto, mientras las cámaras enfocaban tanto su gesto como la olla aún vacía, construyendo el relato de un fracaso inminente. Lucía, sin levantar la vista, añadió agua, huesos y especias mínimas. No respondió a la burla. Dejó que el hervor comenzara a hablar por ella. Al principio fue imperceptible, pero el aroma se extendió poco a poco envolviendo la sala. Primero una mesa enmudeció, luego otra cayó a mitad de una broma. El caldo estaba tomando la palabra que ella no podía pronunciar. Claudia mantenía la sonrisa, rígida, pero el brillo en sus ojos revelaba la incomodidad. Lo que debía ser una trampa se convertía en una grieta peligrosa para su control. Lucía seguía removiendo en silencio, sabiendo que cada burbuja del caldo era una respuesta más contundente que cualquier palabra. El accidente del aprendiz ocurrió como un latigazo en medio de la tensión. La bandeja recién salida del horno se le resbaló y el vapor le golpeó la muñeca. Su grito fue breve, ahogado, y la sala siguió intacta, como si nada hubiera pasado. Nadie en la mesa principal se movió. Lucía, sí. Dejó el cucharón, lo tomó del brazo y lo llevó directo al fregadero. Abrió la llave de agua tibia, le sostuvo la mano enrojecida bajo el chorro y le envolvió la piel con un paño limpio. No hizo alarde. Solo le habló bajo, firme, hasta que el niño respiró más tranquilo. Luego, partió un pedazo de pan y se lo puso en la mano, como un gesto de normalidad. El muchacho apenas susurró gracias, demasiado bajo para la sala, pero no para Mateo, que lo escuchó. Lucía volvió a la olla y retomó el cucharón sin más. El salón, sin embargo, había cambiado. Ya no era solo una prueba, era la exposición de una humanidad que contrastaba con la indiferencia general. Mateo dejó de girar el medallón y lo apoyó contra su pecho, como si aquel gracias lo hubiera atravesado a él también. El giro definitivo lo marcó Aguirre. El presidente del directorio golpeó su vaso contra la mesa con un sonido seco que hizo callar a todos. Pidió probar el caldo. El camarero lo acercó temblando, y Aguirre lo llevó a los labios. Cerró los ojos, frunció el ceño y pareció viajar a un recuerdo que ninguno de los presentes podía ver. Después habló. Esto lo olí en Los Álamos hace años. El silencio fue total, pesado, como si la sala hubiera quedado vacía. Claudia mantuvo la sonrisa, pero sus músculos tensos la delataban. Mateo se inclinó hacia adelante, pendiente, y dejó que el medallón descansara sobre la mesa, visible bajo la luz. Nadie se atrevió a reír ni a comentar. El caldo había hecho lo que Claudia no anticipó, traer un recuerdo que no podía borrarse. Y en ese instante, la supuesta prueba dejó de ser un juego para convertirse en un testimonio que todos habían presenciado. El siguiente amanecer trajo consigo otra emboscada. Lucía abrió el refrigerador industrial y encontró una caja de mariscos vencidos puesta justo en la repisa más visible. Era demasiado obvio, un montaje burdo. La cámara de seguridad apuntaba directo al lugar, como esperando registrar su hallazgo. Minutos después, la foto circulaba en el chat interno del personal con la leyenda «Riesgo sanitario». Claudia apareció puntual, impecable, perfume intacto, hablando de protocolos rotos frente a los jefes de área y relaciones públicas. Todo estaba diseñado para que Lucía cargara con la culpa. Pero ella no se alteró. Sacó tickets de compra de su bolso, pidió cotejo de inventario y solicitó sellar las cámaras antes de cualquier conclusión. La calma con la que lo hizo desconcertó a varios y crispó a Claudia. Afuera, los rumores corrían. La nueva cocinera era imprudente, un error de contratación. Lucía se mantenía en silencio, pero cada palabra malintencionada que escuchaba se convertía en una anotación mental. Nombres, horas, puertas abiertas. El cerco se apretó ese mismo día.
La despensa quedó clausurada por precaución, y ella fue excluida de la reunión de crisis donde se debatía su futuro. Su ausencia fue evidente. La silla vacía hablaba por sí sola. Como si no bastara, alguien deslizó que un reloj caro había desaparecido en la cocina. La acusación, aunque sin pruebas, se esparció como chispa en pradera seca. En medio de ese ruido, el guardia más viejo se le acercó. Con un gesto tranquilo, le mostró en su celular un clip de seguridad. Una silueta entrando de madrugada con una caja en brazos, prueba de que ella no había manipulado nada. «Guárdelo», dijo sin esperar gratitud, y se marchó. Lucía anotó cada detalle: la hora del video, la puerta que se abría, la fecha. No pidió explicaciones, no se defendió con gritos. Su estrategia era otra: armar un archivo invisible, sólido, mientras las habladurías se multiplicaban. Claudia seguía sonriendo en los pasillos, el móvil vibrando sin descanso en su mano, pero la máscara se resquebrajaba. En la cocina, Lucía mantenía el compás frente al fogón, dejando que el vapor de la olla escondiera cualquier temblor en sus manos. La respuesta oficial no tardó en llegar. Aguirre, consciente de que el rumor podía arruinar la reputación de la empresa si no se enfrentaba con pruebas, pidió que el caldo fuera servido de nuevo, esta vez ante la prensa y los accionistas en pleno. La sala quedó en silencio cuando el plato humeante fue colocado sobre la mesa. Aguirre lo olió y habló. Lo preparaba una mujer que visitaba el orfanato. La frase cayó con un peso imposible de ignorar. Mateo tomó la cuchara, probó y murmuró: igual. No hubo discursos, solo un aplauso breve, suficiente para cortar la tensión. Claudia se mantuvo rígida, forzando su sonrisa como si aún controlara el guión. Pero el aire ya había cambiado. La validación era visible, pública, incontestable. Nadie podía negar que lo que Lucía había preparado no era casualidad. Era memoria y estaba allí para todos. Esa misma tarde comenzaron las decisiones concretas. Aguirre ordenó abrir el expediente de adopción en presencia de un notario, con la instrucción clara de revisar cada registro. Seguridad preservó los videos de todas las cámaras. Recursos Humanos levantó la suspensión que pesaba sobre Lucía y se abrió acceso a los registros de compra para cotejar fechas. La prensa anotaba todo, consciente de que la historia había dejado de ser un asunto privado. Claudia asentía a cada instrucción, pero la vibración constante de su móvil y la rapidez de su respiración la delataban. Revisaba mensajes como si buscara una salida de emergencia. La sala entera estaba cargada de una tensión distinta. Ya no era Lucía la que debía justificarse, sino Claudia. Y en esa inversión de papeles quedó claro que el terreno bajo sus tacones estaba a punto de resquebrajarse. Lucía, apoyada en la puerta, no necesitó palabras. Había ganado espacio con lo único que sabía hacer: sostener la verdad en un plato caliente. La sala de juntas fue el escenario definitivo. Lucía, con la mirada firme y el corazón golpeando en silencio, sacó el medallón que llevaba oculto durante años y lo colocó sobre la mesa. El sonido metálico retumbó más de lo esperado. Mateo no vaciló. Sacó el suyo y lo dejó al lado. Encajaron sin esfuerzo, como si hubieran estado esperando ese momento. El proyector encendió la pantalla y mostró un expediente. La fotografía de un brazalete de cuna con el mismo código, la firma de ingreso, la fecha. Después apareció un video. Una enfermera jubilada, voz temblorosa pero clara, relataba cómo había entregado un bebé y registrado el acto en los archivos. El silencio fue total, roto solo por el zumbido eléctrico del aparato. Aguirre permanecía con los dedos entrelazados, observando sin parpadear. El CEO, en cambio, bajaba la cabeza, incapaz de sostener la verdad que caía sobre la mesa. Nadie en la sala podía fingir que no entendía lo que estaba viendo. El siguiente clic terminó de destruir la fachada.
Los correos electrónicos aparecieron proyectados uno tras otro, evidenciando las instrucciones de Claudia a una intermediaria para limpiar datos y alterar expedientes. Fechas, nombres, adjuntos, todo en orden, todo irrefutable. El CEO levantó la mirada hacia ella, incrédulo, y soltó con voz dura: «¿Por imagen?». Claudia intentó mantener el gesto sereno, pero sus manos apretadas bajo la mesa la delataron. Aguirre no dio espacio a excusas. Llamó a votación inmediata. La decisión fue unánime. Claudia quedaba destituida y se iniciaba una auditoría completa. El silencio fue más cruel que cualquier abucheo. Claudia se levantó, recogió su bolso y caminó hacia la salida. El eco de sus tacones se extendió por el pasillo, esta vez sin acompañantes ni comentarios a su favor. Nadie la detuvo, nadie la despidió. Fue un destierro frío, público, que marcó el final de su poder. Y en la sala, la certeza de que la verdad había encontrado su lugar. La cocina recibió la madrugada como si fuera un refugio. El extractor apagado dejaba que el silencio dominara, interrumpido solo por el burbujeo de una olla pequeña. La luz cálida de un foco iluminaba la mesa de trabajo, donde descansaba una taza de madera con el medallón completo. Mateo, sentado en un banco, pelaba ajos con movimientos lentos, concentrado como si cada diente fuera un recuerdo que debía desarmar sin romperlo. Lucía escribía en una ficha una fecha, la mano firme, el gesto sereno. No había cámaras, ni apuestas, ni ojos evaluadores. Solo el olor suave del caldo llenando la estancia. La mansión, que tantas veces había vibrado con murmullos y risas secas, parecía otra, más pequeña, más habitable, menos hostil. El aire estaba limpio de intrigas, y esa calma, rara en ese lugar, parecía más valiosa que cualquier fusión empresarial. El contraste con lo vivido era imposible de ignorar. Horas antes, el salón de mármol había sido escenario de burlas, trampas y revelaciones. Ahora, en esa cocina tibia, todo parecía reducido a lo esencial. La taza de madera con el medallón no era un simple objeto, era el símbolo de una verdad que había resistido años de ocultamiento. Mateo lo miraba de reojo, como temiendo que se partiera de nuevo si lo tocaba demasiado. Lucía cerró el cuaderno y lo dejó a un lado, apoyando luego las manos abiertas sobre la mesa, respirando despacio. No hubo discursos ni lágrimas exageradas. La quietud lo decía todo. Afuera, el cielo clareaba y la primera luz del día entraba por las ventanas altas. El aroma del caldo seguía creciendo, envolviendo la cocina en un ambiente que no era lujo ni ostentación, sino hogar. Por primera vez en mucho tiempo, la mansión dejaba de ser escenario de máscaras para convertirse en un lugar donde la verdad podía reposar. El recuerdo del orfanato seguía incrustado en la memoria de Lucía, como un eco que no se borraba ni con el vapor del caldo. Volvía a verse niña en aquel pasillo largo con camas alineadas y mantas ásperas que raspaban la piel. Escuchaba las mismas frases que se repetían como un disco rayado. Fue lo mejor para ti. No insistas. Los archivos se pierden. Cada palabra la obligaba a callar, a tragar preguntas que le ardían en la garganta. Sin embargo, guardaba el medallón como si fuera una voz propia, la única que le confirmaba que no todo estaba perdido. Lo frotaba en silencio bajo la manta, imaginando que algún día encajaría con su otra mitad. Ahora, al verlo unido en la mesa de la cocina, entendía que nunca estuvo equivocada. Los años de soledad, de sentir que exageraba, quedaban desmentidos por ese objeto que hablaba más fuerte que cualquier frase de consuelo mal dado. El pasado, por fin, se había hecho presente. Pero llegar hasta allí había significado caminar sobre deudas y sacrificios. Su tía, la única familia que le quedaba,
Sobrevivía gracias a medicamentos caros que la empujaban a aceptar trabajos sin opción. El contrato de 6 meses en la mansión había sido una apuesta desesperada. 6 meses y me voy, se repetía frente al fogón, convencida de que sería solo un paso. Intentaba no mirar demasiado a Mateo, por miedo a reconocer gestos familiares que podían abrir heridas. Claudia aparecía en la cocina con ese perfume penetrante y esa sonrisa de control, lanzando frases que parecían consejos, pero eran órdenes veladas. «Cuida la presentación, cariño. Aquí todo importa». Lucía asentía, tragándose las respuestas, porque necesitaba cada moneda de ese sueldo. Pero por las noches, al quitarse el uniforme, tocaba la cadena escondida bajo la blusa y recordaba que había otro contrato más fuerte que cualquier papel. El vínculo silencioso que la unía a un pasado que nadie había querido reconocer. Ahora, con el medallón completo en la mesa, sabía que ese contrato había dejado de ser secreto. La noche de la fusión quedó grabada como un teatro de tensiones. Claudia, segura de su control, había lanzado el reto del caldo con un gesto calculado, proyectando en la pared el reloj digital que marcaba 20 minutos como si fuera una sentencia televisada. El salón se llenó de murmullos, de apuestas disfrazadas de broma, de drones que zumbaban sobre la olla vacía. Lucía no respondió a las provocaciones. Encendió el fuego, preparó ingredientes mínimos y se concentró en cada movimiento como si lo hiciera a solas. El aire del salón era espeso, cargado de miradas que esperaban su tropiezo. Cada golpe de cuchara contra el borde de la olla retumbaba en el mármol, amplificando la expectativa hostil. Claudia bebía de su copa sin apartar la vista, convencida de que vería un fracaso. Pero el caldo comenzó a hablar por ella. El aroma se filtró primero en la mesa más cercana, luego en toda la sala, acallando las risas contenidas. Lo que debía ser una trampa se estaba convirtiendo en una grieta peligrosa en la fachada de Claudia. Las burlas no tardaron en aparecer antes de que el caldo hiciera efecto. La madre que lo dejó no supo cocinar cariño, soltó una voz escondida entre copas. El comentario fue recogido con risitas bajas, que herían más que un insulto directo. Mateo giraba su medallón entre los dedos, inquieto, como si buscara fuerza en ese pedazo de metal. Las cámaras lo enfocaban, luego regresaban a la olla aún vacía, fabricando la imagen de un fracaso anunciado. Lucía, sin levantar la vista, siguió removiendo, dejando que el vapor hiciera su trabajo. Y lo hizo. Poco a poco, el salón dejó de ser un espacio de burla para transformarse en escenario de expectación. Claudia mantenía la sonrisa rígida, pero sus labios tensos la delataban. En la olla hervía más que un caldo. Hervía una verdad que nadie esperaba enfrentar esa noche, y todos lo sintieron antes de escucharlo. El accidente del aprendiz fue el quiebre final en la dinámica de la sala. El muchacho soltó un quejido al quemarse con la bandeja, y la indiferencia de la mesa principal dejó en evidencia la frialdad con la que se conducían. Lucía, en cambio, reaccionó en segundos. Lo sostuvo del brazo, lo llevó al fregadero y dejó correr agua tibia sobre su piel enrojecida. Envolvió la mano con un paño limpio y le habló en voz baja hasta que el temblor cedió. El niño, con ojos húmedos, apenas alcanzó a murmurar un «gracias», que se perdió en el ruido de copas, pero Mateo lo escuchó. Lucía le dio un trozo de pan y lo devolvió al servicio como si nada. Al volver a la olla, el salón ya no era el mismo. La burla había cedido ante un gesto simple de humanidad. Mateo, inmóvil, dejó de girar el medallón y lo sostuvo contra el pecho, como si esa palabra hubiera sido dirigida también a él. El contraste quedó grabado. Unos siguieron bebiendo vino, otros entendieron que algo había cambiado. El silencio se volvió absoluto cuando Aguirre, con autoridad seca, golpeó el vaso contra la mesa. Pidió el caldo. El camarero se lo acercó temblando,
Y Aguirre probó con calma, cerró los ojos, frunció el ceño y habló. Esto lo olí en Los Álamos hace años. Nadie se atrevió a interrumpir. Claudia mantenía la sonrisa rígida, pero en su mandíbula se dibujaba la tensión. Mateo se inclinó hacia adelante, dejó el medallón visible sobre la mesa y aguardó. La sala entera comprendió que ya no era un reto de cocina, sino una grieta abierta en el pasado, imposible de disimular. El caldo había traído consigo una memoria demasiado precisa, un recuerdo que no podía ser enterrado bajo contratos ni estrategias de imagen. Y en ese instante, el juego de apariencias se quebró, dejando a la vista que lo que estaba en disputa no era un plato, sino la verdad. La madrugada se asentó sobre la mansión como un cierre necesario. En la cocina, la taza de madera con el medallón completo reposaba sobre la mesa, inmóvil, mientras el caldo seguía humeando con un aroma suave que impregnaba las paredes. Mateo, sentado, terminaba de pelar los últimos ajos con una calma nueva, distinta, como si ya no cargara con la misma inquietud. Lucía anotaba en silencio la fecha en su cuaderno. Luego cerraba la tapa con cuidado, como quien guarda un capítulo terminado. No había ruido de cámaras ni murmullos de intriga, solo el sonido pausado de la olla y la respiración tranquila de ambos. Afuera, la primera claridad del día bañaba las ventanas altas. La mansión, tantas veces escenario de humillaciones y máscaras, estaba en calma, y en ese silencio tibio, con el medallón unido brillando bajo la luz tenue, la casa dejó de ser territorio de apariencias para convertirse, al fin, en un lugar donde la verdad podía quedarse.